Visto. Buenos días, estamos aquí en esta ronda de entrevistas interesantes con autores que estábamos haciendo, autores con mucho que aportar. En esta ocasión hablamos con Justo Fernández, que es autor de Tu cocaína y la mía, Diálogos masculinos y Diálogos masculinos 2, que los tengo aquí detrás. Justo es, bueno, ahora nos lo contará él mejor, ¿cómo te podemos describir? ¿Como escritor, activista? Bueno, buenos días, Cris, y buenos días a todas y a todos. Soy escritor porque escribo libros, por lo tanto, no hay mucho más que decir. Tonto es el que hace tonterías, escritor es el que escribe libros, ¿no? Sí, escritor es una buena manera de hablar de lo que me dedico, divulgador, y sí que es verdad que una fuerte vocación de trabajar en esto de la igualdad real, ¿no?, entre hombres y mujeres. El tema de la igualdad en un libro es complicado y, de hecho, con muchos de mis autores he tenido este problema, especialmente en libros de no ficción, pues es muy pesado, ¿no? Estar durante 300 páginas diciendo los alumnos y alumnas decían a los profesores y profesoras y tal. Entonces, ahora hablaremos de este tema. Tú tienes 2 libros un poco enfocados básicamente en eso, en la perspectiva de género, pero también tienes una novela que demuestra que se puede escribir cualquier cosa con perspectiva de género. Bueno, cuidado porque de lo que yo puedo hablar es de un hombre, es decir, un escritor que no puede obviar que ha sido construido en una masculinidad, vamos a decir, hegemónica, como constructo personal, constructo social, cultural, que todo el pensamiento y todo lo que de lo que nos hemos nutrido es fundamentalmente masculino, no nos vamos a engañar. Es decir, la producción literaria que más hemos leído en nuestra juventud, y sobre todo cuando ya tenemos una edad, ha sido eminentemente masculina. Y eso significa que tomar conciencia de que hay un reto cuando uno tiene vocación, ¿verdad?, de trabajar también en una sociedad más justa, más igualitaria, es un reto personal el aplicar, incluso en el trabajo de escribir, esta perspectiva de sexo-género, ¿no?, esta visión de, vamos a decir, de recuperar una justa igualdad o una mirada igualitaria en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces yo lo que puedo comentar es cuál es vamos a decir, esa vocación, pero también en qué consiste, ¿no?, el escribir o tratar de escribir como hombre, ¿no?, con perspectiva de sexo-género. Vale. Porque esto va más allá de estar poniendo chicos, chicas, chiques y tal. O sea, Sin tenemos... duda. El primero que uno puede pensar es que se trata de aplicar lenguaje inclusivo y tratar de obviar o de dejar atrás ese masculino neutro que tanto, vamos a decir, tan surrealista es, no tiene ningún sentido, ¿no?, a estas alturas, porque ya hemos investigado y profundizado en el uso androcéntrico del masculino genérico, que no se sostiene a estas alturas, porque no lo usamos de manera torticera. Por ejemplo, decimos dos médicos y enfermeras. Ahí no usamos el genérico para hablar de enfermeras y sí lo usamos para hablar de médicos. Ya hace tiempo que sabemos que ahí la RAE, aunque nos acompañe o no, antes o después tiene que revisarse con esa perspectiva. Pero el asunto va más allá. Pero sí que me interesa decir, Cris, que ya solo la mirada de tratar de, vamos a decir, trascender el masculino genérico ya es un ejercicio para un escritor de apertura de mente. Cuando ya a la hora de escribir, por ejemplo, en el caso que has puesto, ya te chirría decir, estás describiendo una clase de un colegio y decir los alumnos, a mí ya me chirría, decir, tengo que buscar un recurso, ya me siento en la obligación para completar el texto como yo lo quiero transmitir, ya me siento en la obligación de buscar una alternativa a ese masculino genérico. Pero Y a veces el estar continuamente desdoblando géneros cuando se trata un artículo, vale, pero un libro entero se hace muy pesado. Muchas veces no hay un... Absolutamente. No está claro, ¿no? Hablas del alumnado y ya está. Pero muchas veces no tenemos ese recurso de un sinónimo inclusivo. Es probable que sea difícil.
¿de acuerdo? Y es probable que en algunos momentos el texto pueda sonarnos diferente a lo hegemónico normalizado. Ahora uno tiene que decidir si quiere ser un escritor conservador esto ya depende de cada uno, o quiere de alguna manera revelarse. Y a lo mejor se hace pesado, puede serlo. En mi experiencia es que no. Mi experiencia es que aparecen diferentes formas de tratar esto. Y no pasa nada, se llena mucho más el texto, es más rico si yo digo alumnas y alumnos. No pasa nada. También pasa No, mucho que cuando intentas ser inclusivo, revisas el libro 40 veces y siempre te encuentras algo que te hayas saltado. Y dices, ay, aquí lo he vuelto a usar, aquí he vuelto a caer. yo creo que se trata, todo lo personal, incluso cualquier labor que hacemos es político. Todo lo que hacemos es político. Y de alguna manera también lo es el querer mostrar tu vocación de utilizar lenguaje inclusivo. Eso marca también una forma de posicionarte como escritor. Que no lo haces de manera perfecta, que no todos los, vamos a decir, los giros son desde este punto de vista puristas, no pasa nada. Si hay vocación, si se siente en el texto que hay inclusividad, solo en el uso de los dos géneros, ya es un gran avance. Nos consta que ya, incluso cuando hacemos una divulgación pública, ¿no? O hablamos en público, ya es casi diría muy adecuado el saludar a las participantes y participantes, a quien sea, ¿sabes? Siempre hablando con esa mirada inclusiva. Pero esto no es lo más relevante, en mi opinión, Chris, a la hora de sentir, tomar conciencia como escritor, cómo estás viendo el mundo, ¿no? Y cómo lo estás describiendo. Si Porque, quieres hablamos... no, perdón, no, es que eso te iba a decir. Estos son al final aspectos técnicos que es que el castellano los hace muy difícil. Si fuéramos, no sé, angloparlantes, euskaldunes, suecos, pues quizá este problema no lo tendríamos. Exacto. Bueno, uno quiere progresar, quiere avanzar y quiere aportar progreso, supongo, ¿no? Eso ya cada cual. En mi caso es así. Y lo haré más o menos torpemente, pero ahí va mi voluntad, mi vocación y mi energía, ¿no? Pero lo interesante, como decía, es que cuando uno pone el foco, como uno más, ¿no? En el significado y la manera en que mira la vida y la quiere transmitir a través de los textos, ahí es donde además aparecen otros elementos que para mí son tan relevantes o más como el uso del lenguaje inclusivo. Y pongo algunos ejemplos, si te parece, ¿no? Recuerda que estamos hablando de un hombre normal, que se atreve a expresar a través de un texto una idea, una historia, un sentimiento, una emoción. Y lo primero que tiene que saber es que su mirada es una mirada estrecha, en la medida que es la mirada masculina. Y fíjate que cuando hemos hablado de otros, o comentamos la importancia de que es de documentar bien, ¿no? Documentar bien un episodio, por ejemplo, un episodio histórico, ¿no? Para hacerlo creíble, para hacerlo, vamos a decir, para hacerlo llegar en su verdad, ¿no? Al lector. Aquí aparece lo mismo. Para hacer creíble una historia en la que participan hombres y mujeres, parece razonable documentarse de cuál es la mirada de ellas. Estás hablando Y ahora esto de ficción, de personajes femeninos en la ficción. estoy hablando, por ejemplo, a la hora de perfilar un personaje femenino. Y a mí me interesa esto mucho porque es fácil caer en algunas, vamos a decir, estereotipos, ¿no? Imagina, por ejemplo, que tengo que describir a una chica joven que participa en mi historia. Va a haber una tentación natural, pero absolutamente automática, a basar la descripción en una sexualización de su cuerpo. Es muy probable que mencione si es una mujer, una chica atractiva o no lo es, incluso esos aspectos, vamos a decir, de estereotipados de cómo describir una chica, ¿no? Sin embargo, si describo un chico joven, probablemente no diga que es un chico atractivo, no base mi descripción en los aspectos, vamos a decir, sexistas, sino que habla de su fortaleza o de su... No sé, esto es muy interesante porque si lees
textos, incluso algunos muy conocidos, se produce constantemente este descriptivo de dos miradas distintas al cuerpo, vamos a decir, el descriptivo del cuerpo, de si es un hombre o es una mujer. Pero hay mucho más sobre esto. Por ejemplo, en una descripción de personajes adultos. Si describimos o hablamos de un personaje masculino, es probable que hablemos de su profesión, que hablemos de sus logros, que hablemos de su posición en la sociedad. Y muchas veces, si hablamos de un personaje femenino, tratamos de ubicarlo en que si es una buena madre, si es cómo es en el contexto familiar, y a lo mejor se nos olvida decir que es ingeniera aeronáutica. Ocurre de nuevo que nuestra mirada masculina estrecha describe el mundo de una manera androcéntrica y colocamos a las mujeres en unos roles preconcebidos que tienen que ver, pues, si son madres, hijas, hermanas, permíteme la barbaridad, cosas follables, esposas, y desde ahí estamos tergiversando el mundo, mirándolo de manera no documentada con una mirada androcéntrica y masculina. A mí me parece interesante empezar a sentir que si queremos describir, aunque sea en tercera omnisciente, que se supone que, pues que sepamos que el mundo no es como nosotros lo vemos solamente, ¿no? ¿Es juzgable lo que hace un personaje? O sea, una novela puede ser, un personaje puede ser machista, ¿se le puede juzgar al autor por ello? Yo no sé si es una cuestión de juzgar o no, es tomar conciencia. Porque esto de poner juicios, eso el lector es el que al final va a valorar, o la lectora va a valorar. Pero es cierto que cuando tú escribes en tercera persona, por ejemplo, a la hora de describir, a la hora de contar, de relatar, te posicionas, siempre te posicionas, aunque seas a tercera persona, y valoras lo que tú mismo estás describiendo. Y pongo un ejemplo, a nadie se le ocurre decir, describiendo un asesinato, pues es probable que el narrador diga un cruel asesinato. No diga un alegre asesinato, un divertido, interesante y jacarandoso asesinato. Parece que hay una valoración ética, humana, a la hora de describir un hecho narrado. A mí lo que me fascina es por qué cuando se describe la normalidad machista, el narrador no se posiciona de ese mismo lugar, entendiendo que el machismo es una conducta antisocial intolerable. Bueno, porque tú ¿Y por haces qué no lo hace? la normalidad y como es la normalidad, Eso es. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque no lo siente así. Entonces, parece razonable deducir o concluir que el autor que no hace esa valoración de la realidad desde un punto de vista de igualdad es que es machista. Tú sabrás, pero es muy fácil de entender que hay un posicionamiento machista o no. Y esto no es más que una invitación a la revisión personal del escritor, más allá de los juicios. Estoy seguro que nadie quiere. Bueno, voy a traer a mi amigo Pérez Reverte. Sabes que no podemos hablar de literatura sin traer a Pérez Reverte. Pérez Reverte es un escritor que para algunos será magnífico, yo no lo dudo, pero es un escritor machista. Y incluso en su manera de posicionarse ante la igualdad y ante el feminismo, ya está dándonos algunas pistas. Para mí, personalmente, baja el interés de sus relatos, porque sé que dentro voy a descubrir esa misma mirada. Y es una mirada que a mí personalmente no me interesa, aunque esté magníficamente escrita. Uno creo que embebe sus textos, sus libros, sus historias, las embebe de sí mismo. Y transmite la manera de mirar el mundo en sus escritos, ¿no? Allá cada cual, ¿no? Se juzga, de hecho, bastante a autores, escritores, guionistas, cineastas famosos que han sido, pues que han tenido escándalos sexuales o algo así. Y tú apuestas porque eso debe afectar a la consideración de su obra. No, yo no apuesto, o sea, quiero decir, no estoy haciendo una invitación moral. Yo lo que digo es lo que a mí me ocurre. Y pongo un ejemplo. Parece que voy aquí a tirar de los pedestales a todos los grandes escritores. No se trata de eso, ¿de acuerdo? Se trata de sentir la vida de otra forma.
Traigo aquí a Pablo Neruda, ¿de acuerdo? Pablo Neruda tiene unos poemas muy interesantes y en uno de ellos dice: me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y yo leo ese poema y me inspira una mirada, vamos a decir, bella de la vida. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pero ¿qué ocurre? Que Pablo Neruda también en su propia autobiografía, confieso que he vivido, creo que se titula, no lo recuerdo. Él describe sin ningún arrepentimiento que violó a una joven cuando era embajador en un país, creo que la historia es cuando era embajador en un país, en Indonesia o en Tailandia, no lo recuerdo. Y él describe el episodio en que la joven que atendía a su habitación de hotel, una asistenta o una camarera, él la viola. Y en el relato de cuando la viola, él dice que ella se quedó callada en silencio y que giró su mirada y que era evidente que le odiaba mientras él la viola. Es metafísicamente imposible que yo ahora lea me gusta cuando callas porque estás como ausente, sin tener presente también el otro texto de Pablo Neruda. Y yo no sé cómo harán los demás, pero a mí no me es posible ya olvidarme de la joven que este señor violó y nunca se arrepintió. Tienes una novela, Tu cocaína y la mía, que la hemos mencionado antes, y esta novela la escribiste hace unos años. Desde entonces ha habido una evolución en tu manera de ver todas estas cosas y tú mismo señalas cosas en tu novela que están bien escritas y que están mal escritas. Bueno, sí, este es un ejemplo más, ¿no? Yo no, si tuviera que volver a escribir Tu cocaína y la mía, que por cierto, Cris, aprovechamos para contar que estamos a punto de sacar la 5ª impresión. Vamos a hacer otra tirada. Editorial, sí, sí. Sí, estamos muy contentas y porque tiene mucho sentido, ¿no? Esa obra, en la medida en que sí que es muy personal y baja mucho, ¿no? a la humanidad, ¿no? En este caso del escritor. Es una novela de ficción, que no se confunda la gente, que no es un ensayo ni nada que tenga que ver con estos temas que estamos tratando. Es una novela de ficción. Es una novela de ficción autobiográfica, con fundamento autobiográfico, pero es un relato ficcionado, aunque todo lo que ahí ocurre es verdad. Si yo tuviera que volver a escribir Tu cocaína y la mía, diferiría mucho, habría muchos cambios, ¿no? Sobre todo en este aspecto, ¿no? Porque la evolución en este proceso de revisión, que creo es fundamental y creo además una invitación personal, ¿no? a los hombres adultos de mi edad a revisar, merece mucho la pena, ¿no? A revisar nuestras vidas y nuestras propias actitudes y conductas con perspectiva de sexo-género, hace que no escribiera igual. Voy a poner un ejemplo más de esta necesidad de ampliar la mente. No es un episodio de Tu cocaína y la mía, pero es un episodio que seguro que habrá aparecido en un montón de historias, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que estamos describiendo la historia de un hombre de éxito, un hombre seductor, un hombre, vamos a decir, un hombre que se ve admirable, ¿no? Y estamos contando que es un hombre pues con mucho éxito en el mundo amoroso también, ¿no? Y la tentación puede ser, por ejemplo, describir un episodio en el que una joven está tranquilamente sentada en la terraza de una cafetería leyendo un libro, ensimismada en sus cosas, y nuestro protagonista, que además es un triunfador, pues ve a la joven, seguro que decimos que es una joven atractiva, etcétera, y este hombre parecería razonable que se acerque a esta joven y la interpele y le diga una frase agradable, supuestamente un piropo, incluso le invite, le pida por favor si se puede sentar con ella para iniciar, vete tú a saber qué historia. Queridos amigos, eso no ocurre así.
Bueno, porque seguro que lo que voy a contar es que la joven se queda ensimismada ante la llegada de este personaje, que es un hombre atractivo y, como decimos, triunfador, y ella va a quedar, va a dejar el libro, va a dejar todo lo que está haciendo, va a dejar su vida para seguir tras los pasos de este príncipe que está... Amigos, basta, basta, por favor. La vida no ocurre así, para empezar. Es muy probable que esta chica se sienta incomodada porque alguien le saque de su estado de concentración y de alguna manera se atreva a traspasar el espacio de intimidad. Se va a sentir incomodada. O lo cuentas o estás hablando de unicornios, si estás describiendo la historia. Probablemente además le mande a la mierda. Eso ya cada uno como quiera continuar la historia. Pero no es solo esto. A mí me interesa que exista en esa idealización del príncipe que llega a salvar a la princesa, que sepa el escritor que ese caballero al que tanto admira y le está elevando a la categoría de hombre de ejemplar, está cometiendo una intromisión intolerable en la privacidad de una chica que se encuentra por la calle. Tú sabrás, querido escritor, cómo miras esa historia. Si lo ves como un éxito de tu personaje, eres machista. Y Cantea, claramente estás transmitiendo machismo. Y además estás perpetuando. Sin embargo, si te posicionas ante una conducta inadecuada, porque eso es una conducta inadecuada, estás trabajando a favor de obra, a favor de lo igualitario. Bueno, pues cuando miramos lo que traigo este episodio, que es un episodio sencillo para ilustrar que a mí, escribiendo Tu cocaína y la mía, me ha pasado lo mismo. Hoy releo las páginas de esa obra y me doy cuenta de todos estos incorrecciones, voy a decir, ¿no? Por falta de documentación, por falta de documentación de la realidad, de la vivencia de la mujer, y yo he prejuzgado que los comportamientos estereotipados, comportamientos de mujeres, según mi mirada masculina, que no son ni muchísimo menos asimilables a una realidad cuando es una novela realista. Se supone que hay que describir las cosas como ocurren. Cometo errores en esa novela, incluso del lenguaje inclusivo, el que más me avergüenza, entre comillas, ¿no? Suponiendo que exista esa palabra, ¿no? Por supuesto no me avergüenzo, simplemente lo pongo como un ejemplo, es que uno de los personajes casi tan coprotagonista es una mujer jefa de psicología de un centro, no voy a hacer spoiler, ni voy a desvelar la historia, pero ella es jefa de psicología, es la terapeuta del protagonista, y yo, cuando escribo en tercera persona, a ella la denomino como psicólogo, no como psicóloga, ¿no? No, Ese es eso un en el libro ejemplo. no sale, eso se solucionó durante el proceso de edición, hay que decirlo. Eso se solucionó bien, pues lo solucionaste tú probablemente, como corrigiendo la novela, ¿no? Pero fíjate cómo aparece el psicólogo o el jefe de psicología de una manera, de nuevo, que estamos perpetuando, ¿no? Una mirada incluso de escritor. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero también reconozco que la propia historia recoge algunos episodios en donde a este protagonista, que es un hombre hegemónico, un hombre ejemplar, un hombre precisamente que con problemas que resolver, son ellas, las propias mujeres que participan en la historia, las que le colponen en su sitio, las que señalan su masculinidad tóxica y son ellas, y aparecen muchas mujeres en la historia de Tu cocaína y la mía, donde aportan precisamente esa mirada crítica al protagonista que le ayudan tanto a salir de su problema, ¿no? Sí, porque el libro, más allá de detalles de este tipo, en general está bien escrito desde una perspectiva de género. Incluso hay un momento, no sé si lo podemos contar aquí, el momento nena, que está muy bien narrado. Sí, cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. Bueno, sí, no pasa nada. Que tú sabes mejor hasta dónde La, quieres. la historia,
Sí, la historia es, hay un episodio efectivamente donde el protagonista, Juan, tiene una sesión de terapia con su psicóloga, con Marta Cittadini, ¿no? Que es una persona real. Aprovecho para decir a quien nos escucha que esta novela, que está basada, como digo, en hechos reales, está dedicada íntegramente precisamente a Marta Cittadini, jefa de psicología de la Clínica Capistrano, que un año después de que el protagonista sale de la clínica, falleció. Y por eso In Memoriam, Tu cocaína en la mía, y así figura en las dedicatorias, está dedicada íntegramente a Marta Cittadini. Bien, pues en una conversación entre el protagonista y Marta Cittadini, este hombre que llega con todas sus plumas de hombre de éxito, hombre seductor, etcétera, en su propio discurso, su propia conversación con la psicóloga, no se le ocurre otra cosa que decirle, bueno, nena, ya sabes cómo soy o algo parecido, ¿no? Automáticamente la psicóloga le detiene, le dice algo así como, ¿qué me has llamado? Y el protagonista dice, bueno, no sé, es coloquial, nena. Y la psicóloga le dice, que te quede bien claro, que nunca jamás me vuelvas a llamar algo así. Es un insight para el hombre seductor que está nada menos que buscando ayuda de una profesional, en este caso por un problema de adicciones, que como dice el título de la novela no lo vamos a ocultar, y a la persona que nada menos es la autoridad que le va a ayudar, le llama nena. Nena. Y Como por dices, la supuesto... novela está bien narrado porque el narrador omnisciente señala. Sí, sí, sí. Y la propia historia recrimina, ¿no?, el hecho. Imaginaos por un momento que yo en la ficción hubiera escrito y que la psicóloga se siente halagada y sonríe. Pues no, la realidad no es así. La realidad es que esta psicóloga que está en un encuentro profesional con su paciente le recrimina con contundencia, no me vuelvas a llamar así. Básicamente, si no te levantas y te vas, por encima de cualquier otra cosa. Me parece súper interesante, porque efectivamente podemos ver la vida normalizada, aceptada, que es profundamente desigual, profundamente machista, profundamente androcéntrica. Pero que no se nos olvide, Cris, que todo esto es necesario desmontarlo, porque de estas realidades es de donde nacen las siguientes, que tienen que ver con la violencia y con los asesinatos de hombres contra mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Después de Tu cocaína y la mía llegaron ya dos libros más enfocados en este tema y es que aparte de, bueno, tú te dedicas a varias cosas como escritor, haces acompañamientos, eres divulgador y últimamente estás muy centrado también en la perspectiva de género en todos los ámbitos. Bueno, ha ido cogiendo mucho protagonismo en mi trabajo, ¿no? De hecho, incluso el libro que estoy escribiendo ahora también es un ensayo sobre masculinidades, ¿no? Es cierto que, bueno, uno puede escribir de muchas cosas, pero parece que hay una tendencia, ¿no? Una especie de, pues ya que escribo voy a contar algo de lo que me preocupa y algo que me ocupa, ¿no? Y es verdad que el eje está sobre todo en una investigación, en un marco teórico y un desarrollo, una profundidad en el trabajo con la masculinidad, desmontar esta masculinidad idealizada y hegemónica, complejizarla, problematizarla para comprender qué es esa masculinidad en origen de muchos de los aspectos o de todos los aspectos de los que probablemente todos estemos de acuerdo en que queremos erradicar de nuestras vidas y de nuestra sociedad, ¿no? No solo el trato machista, sino sobre todo las violencias, los sometimientos, las opresiones, esa mirada, esa sociedad desigual donde la mitad de la sociedad está presionando y aprovechándose y, por supuesto, violentando a la otra mitad de mi sociedad. Es una mitad de mi sociedad respecto a la otra.
Entonces, el consejo para los escritores es que, de la misma manera que que estudian cualquier o que se documentan para cualquier obra que vayan a escribir, la documentación tiene que tener también una perspectiva de género, incluso una autoevaluación. Absolutamente. Yo, más que un consejo, es una invitación a documentarse. Y para eso lo mejor es leer feminismo. Eso es lo mejor, leer autoras feministas, igual que uno probablemente cuando... Pero sobre todo, no solo para que tener textos, vamos a decir, del siglo XXI, más allá que otra cosa, no tener textos ya alineados y que no produzcan rechazo nada más empezar a leerlos por este aspecto, sino porque esto es crecimiento como escritor y como persona, ¿no? Y creo interesante que igual que si queremos escribir del siglo o del románico, pues nos documentamos de quien sabe de románico, yo os invito a leer feminismo, leer autoras feministas que nos ayudan a identificar dónde están estas taras que queremos erradicar, ¿no? Bueno, para acabar la entrevista, después de habernos contado todo esto, háblanos de tu novela, Tu cocaína y la mía. Bueno, yo, ¿qué voy a decir? Lo que puedo decir es que la leáis, por favor. O sea, no puedo, quizás es mi libro más preciado. La leáis porque tiene varios ángulos. Primero, saber que todo lo que está contado ahí es verdad, a pesar de estar ficcionado, para, sobre todo, proteger y para deslocalizar a algunas personas que, como el protagonista, están pasando una situación de vida muy complicada relacionada con las adicciones. La novela trata de 4 meses en una clínica de desintoxicación. Sí, son 3 meses de ingreso, los previos y lo que ocurre posteriormente, en una clínica de desintoxicación, donde un hombre, precisamente un hombre de éxito, el protagonista, un hombre que viene de una vida de éxito a nivel profesional, incluso a nivel económico, acaba, vamos a decir, encontrándose con su propia miseria y acaba en un pozo. Y para salir de ese pozo, el pozo al que nos lleva a unas conductas adictivas y otra serie de, vamos a decir, otra serie de formas de vida, ingresa en una clínica durante 3 meses. La novela cuenta el proceso de una manera detallada, de una manera meticulosa, con una novela costumbrista, ¿no? Cómo es la vida de una persona que ingresa durante 3 meses, cómo se produce la transformación y los cambios. Que no es una novela morbosa, no es una novela efectista, es muy real, llega, ¿no? Llega porque es real. Bueno, lo que dicen las lectoras y los lectores es que parece que al final convives con los personajes como si fuera esa colmena, ¿no? La colmena o la comunidad, convives como si fueras uno más, sintiendo cómo van cambiando esas vidas de mujeres y hombres que están reunidos allí con una única vocación: dejar de hacerse daño a ellos mismos o a ellas mismas y dejar de hacer daño a los demás, ¿no? Y quizás esa vocación esté dentro de todos nosotras y nosotros. Y por eso se conecta muy fácilmente, aunque sea una realidad extraña, la realidad de una clínica, pero se conecta con la realidad muchas veces de cada uno de nosotras y nosotros. Pues nos quedamos con tus recomendaciones, Tu cocaína y la mía, una novela, y tus 2 libros posteriores junto con Víctor Sánchez, Diálogos masculinos 1 y Diálogos masculinos 2. Muchísimas gracias y si quieres decirle algo a quien nos esté escuchando antes de despedirte. Bueno, me dirijo a los escritores de la maravillosa 4 Hojas Editorial y a cualquier hombre que se atreva y le invito además a que lo haga, a revisar este aspecto. Es también hacer justicia, progreso a través de nuestros escritos. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias.